Buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy, feliz miércoles, a esta conferencia sobre, la unidad tributaria, indicadores económicos y, cuáles son sus consecuencias. Mi nombre es Nair Canelón. Hoy estoy acompañada por la doctora Lourdes Rodríguez, que es nuestra especialista en el área laboral para tratar este tema. Como siempre, además de darles la bienvenida, quisiera que me confirmaran, aquí ya está Rosa diciendo buenos días, no sé si el resto nos escucha con claridad. Sí, escucha perfecto, estimada Nair. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio a hablar sobre este tema. Por aquí entonces está Rosa, que es nuestra asesora de ventas, contestándonos el día de hoy. Bueno, para dar inicio a esta conferencia, Lourdes, ¿cómo te sientes hoy? No, excelente, gracias por la invitación. Sí, porque el tema de la unidad tributaria, tiene como varias aristas. Bueno, para conversar vamos a dar inicio, vamos a compartir una presentación, la tengo por acá. Espero que sí se vea con claridad. Vamos a de repente ampliarla un poco. Los indicadores económicos y el nuevo valor de la unidad tributaria y sus implicaciones el día de hoy. Ya vamos a ver por acá, tengo un mensaje en el chat. Rosa, que está dándonos toda la información que tiene que ver con nuestro canal de YouTube, nuestra página web, las redes sociales y los números telefónicos a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros. Y como esta conferencia es una de nuestras conferencias gratuitas, al finalizar pues va a estar subida, como dicen, en nuestro canal de YouTube. Empecemos un poco hablando de los indicadores económicos. Bueno, los indicadores económicos son estos datos estadísticos que no tienen otra finalidad que hacer un análisis, precisamente de, como su nombre indica, de la situación económica en un sector, en un área específica, y puede ser por un periodo pasado o presente. Tenemos los índices de precios al consumidor, el Producto Interno Bruto, como los indicadores económicos que son como más conocidos en nuestro país. Pero hablando específicamente de la unidad tributaria, y para aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy, es importante recordar que fue incorporada en el año 94 y era una unidad de valor expresada en moneda de curso legal en el país, en bolívar. Y era un poco para hacer un efecto de corrección, seguimos aceptando personas el día de hoy, un efecto de corrección como medida para entonces hacer frente precisamente a la inflación en este momento, y en la actualidad la hiperinflación que vivimos en nuestro país. Recordemos que el año 94, para aquellos que ya tienen cierta edad o no son tan jóvenes, el año 94 fue el año donde hubo un debacle económico, tuvo un impacto a nivel de las instituciones financieras, un impacto total en la economía. Recordemos que inclusive lo que ahora son los tribunales laborales, en su momento fue el Centro Financiero Latino, que todo esto fue impactado por esta situación económica que se dio en el año 94. Y muchos bancos tuvieron que cerrar, empresas de seguro. Y lo cierto es que en ese año entonces se dictaron una serie de medidas, inclusive... Eso fue en el gobierno de Caldera, ¿no? De Rafael Caldera. Sí, en el año 94. E inclusive durante ese año surgieron, después de este debacle económico, además de la unidad tributaria, surgieron unas leyes. Por ejemplo, se dictó débitos bancarios que tenían un periodo de tiempo determinado precisamente para hacer frente a esta inflación y todo este debacle económico que se dio en el año 94. La unidad tributaria, no es un invento nuestro, en realidad nos copiamos de la unidad tributaria mensual que está en vigencia en Chile desde el año 70, como estas medidas para hacer frente a las variaciones que conlleva la inflación. Entonces, claro, no es algo que inventamos acá, sino que nos los copiamos en el año 94 de Chile, que ya está vigente, como les comento, desde el año 70. Ellos implementaron en su sistema tributario para deudas, multas y todo este tipo de cosas, la unidad tributaria mensual. Y todavía en Chile está en vigencia este tipo de indicador. Debemos decir o señalar que, en el año 94,
se implementó esta unidad tributaria y precisamente tenía la facultad, o tiene la facultad de la administración tributaria de reajustar, o tenía para ese momento la unidad tributaria dentro de los 15 primeros días del mes de febrero de cada año, previa, entonces aquí había una situación previa, la opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Y en base a qué? Precisamente en base a la variación producida de los índices de precio al consumidor en el área metropolitana de Caracas en el año inmediatamente anterior. Entonces, esta era la forma de cómo en su momento, y por muchísimos años antes de que esto cambiara, se calculaba la unidad tributaria, se obtenía este valor de la unidad tributaria. Bueno, que primero tenía que pasar entonces por la opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional y precisamente sobre la variación producida de estos índices de precios al consumidor. Y bueno, ¿quién nos daba estos índices de precios al consumidor? El Instituto Nacional de Estadística, entonces era el encargado de dar estos valores para que la Comisión Permanente de Finanzas, bueno, evaluara todo esto y finalmente entonces la Administración Tributaria publicara el valor de esta unidad. En el año 2000, en el COP del año 2001, bueno, se continúa con esta misma redacción sobre la base de los índices de precios al consumidor en el área metropolitana de Caracas. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo ha pasado que esta unidad tributaria quedó desfasada y adicionalmente a esta situación de que la unidad tributaria quedó desfasada, por un periodo de tiempo, por este tema de la inflación y la hiperinflación, el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar el valor del índice del precio del consumidor. Entonces, un poco este tema de cómo obtener o cómo hacer el cálculo de la unidad tributaria se había complicado. ¿Por qué? Porque no se tenía entonces estos valores de los índices de precio del consumidor, precisamente porque el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicarlos por un tiempo. Esto es lo que fue transcurriendo desde el año 94 con la unidad tributaria. En el año 2018, hacemos este brinco hasta el año 2018, específicamente en la Gaceta Oficial del 20 de junio, fue publicado entonces un reajuste en el valor de la unidad tributaria. Recordemos que en el año 2018 se publicaron muchísimas unidades tributarias desde el punto de vista de cómo se iban a calcular esta unidad, pues nos vimos con muchísimas múltiples unidades tributarias. Entonces, claro, al momento de declarar, decíamos, bueno, ¿cuál unidad tributaria vamos a tomar si fueron publicadas muchísimas? Esto generó también una serie de problemas durante el año 2018. Y durante el año 2018 fue el año donde se dictó esta providencia que, como veremos más adelante, fue recogido en el Código Orgánico del año 2020, donde se dijo que solamente esta unidad tributaria iba a ser utilizada para los impuestos nacionales, que esto es otro de los puntos que, bueno, excluyó entonces a otros organismos de utilizar la unidad tributaria. Nos han dicho, está establecido en los códigos orgánicos tributarios desde el año 24 y hasta el actual, bueno, que es una simple aplicación aritmética, esta unidad tributaria, y tiene un carácter de determinación objetiva. Esto es algo que se ha ido reiterando en todos los códigos, pero lo cierto es entonces que es en el año 2020 cuando se incorpora este tema, definitivamente ya no en una providencia, sino en el Código Orgánico Tributario, de que solo podrá ser utilizada para la determinación de impuestos nacionales. Estamos aceptando todavía personas por acá. Acá. Tenemos que, bueno, ya no se utiliza como en el código anterior que estuvo vigente, lo de los 180 o 183 días que estuviese esta unidad tributaria, sino que se pasó a en la siguiente redacción, bueno, que en los casos de los tributos que se liquiden por periodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente al cierre del ejercicio fiscal respectivo. Antes decía la que estuviera vigente por 183 días continuos.
Esto en el caso de los periodos anuales. Para los tributos que se liquiden por periodos distintos anual, entonces será la unidad tributable aplicable para aquella que esté vigente para el inicio del periodo. Esta es como la nueva fórmula que incluyó el Código Orgánico Tributario del año 2020. Por su parte, bueno, sabemos que a partir entonces de esta publicación de este año, del 13 de abril, bueno, la providencia es del 13 de abril, pero realmente se le publicaba, fue en la Gaceta del 8 de mayo de 2023, el nuevo valor de la unidad tributaria, que pasamos entonces de 0,40 a 9 bolívares a partir entonces del 8 de mayo de 2023. Esto es lo que les comentaba, que bueno, fue publicado inicialmente en esta providencia del año 2018 y bueno, en esta modificación del año 2020 fue definitivamente incorporado, que es la siguiente relación, que bueno, que la unidad tributaria solo podrá ser utilizada como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales, bueno, cuyo control sea, bueno, competencia del CENIAC, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales, tasas o contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan. Entonces, ¿qué impacto ha tenido esta redacción, inclusive ya desde el año 2008? Bueno, algunas situaciones como las que se viven en los municipios, bueno, si esto solo es para la Administración Tributaria Nacional, entonces los municipios no pueden tomarla. ¿Qué ha sucedido? Que los municipios entonces han Adoptada. han buscado su propia fórmula para emitir sus propias unidades tributarias municipales y bueno, como ustedes saben, los que son suscriptores, los que siempre han recibido nuestras publicaciones, nosotros estamos pendientes porque los municipios van cambiando. El Libertador, porque es el que más Entonces, actualizaciones hace. exactamente, tenemos entonces esta situación en la cual, bueno, la unidad tributaria del Libertador va por un lado, la del municipio de Sucre va por otro, y así van ellos publicando, perdón, cada cierto tiempo el valor de su propia unidad tributaria, que no depende entonces de estos índices de precios al consumidor, sino que depende entonces ahora de un nuevo indicador que fue incorporado también a partir del año 2018, que es el Petro. Entonces, bueno, cada municipio, más allá de que, bueno, en algún momento, visto toda la situación que se generó con estas multas de chacao en dólares, el Tribunal Supremo dice, intervino la administración tributaria, todo este tema de la administración, de la armonización tributaria municipal, más allá de eso, sin embargo, entonces cada municipio publica su propia unidad tributaria municipal. ¿Qué otra cosa ha sucedido también? Bueno, que en su momento se dictó esta unidad tributaria sancionatoria, que bueno, a pesar de que está en un decreto, bueno, eso quedó ahí porque no ha sido más allá implementada por ningún organismo público. Tenemos entonces también la unidad tributaria, las propias unidades que utilizan, por ejemplo, algunos órganos como el Servicio Nacional de Contrataciones tiene su propia unidad de medida. Bueno, otros organismos que en un principio o en algún momento utilizaron una unidad tributaria pasaron a utilizar otras unidades de medida. Por ejemplo, el SAPI tiene todas sus tarifas en petros. Entonces tenemos como la consecuencia de lo que fue publicado en esa providencia en el año 2018 y que, bueno, fue incorporado en el Código Orgánico Tributario del año 2020. La unidad tributaria, esta modificación de la unidad tributaria, ¿en qué tiene impacto? Bueno, para hacerlo breve, para hacer un resumen, acá vamos a ver qué tenemos por acá en el chat. Tengo la siguiente inquietud, me conecté tarde. Yo sé, si me explico, antes lo siguiente, la unidad tributaria 9 bolívares se aplicaría para el beneficio establecido en el contrato colectivo, ya que ha quedado tarifado con el valor de la unidad tributaria. El contrato colectivo. Entiendo que es el contrato colectivo, la convención colectiva propiamente. Si quieres, vamos a dejar que Menayer termine la explicación y abordamos el tema laboral. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿tenemos algún otro mensaje por acá? Bueno. Continuando con el impacto de la parte tributaria de este cambio, bueno, recordemos que impacta
en las tarifas del impuesto sobre la renta, en todas las tarifas que están medidas ahí en forma progresiva. Entonces, claro, ya pasará entonces todas estas tarifas a el nuevo valor de la unidad tributaria. En el caso de las retenciones de impuestos sobre la renta, específicamente hay un tema muy específico que es importante que se modifique. Hay muchas personas que tienen esto en sistemas, en tablas de Excel, pero es importante recordar el tema del sustraendo de las retenciones de personas naturales. Importante que en la fórmula se cambie, se modifique el valor de la unidad tributaria. También impacta tanto en lo que tiene que ver con los desgravámenes de impuestos sobre la renta y las rebajas. Recordemos que, bueno, las rebajas para el impuesto sobre la renta, que sí, 10 unidades tributarias para la rebaja por ser persona natural, y así van todas estas rebajas medidas en unidades tributarias. Importante tenerlo presente, que va a impactar este nuevo valor de 9 bolívares. Acá, vamos a mover acá. También en la variación del formato de la RI, ya estamos en la primera quincena del mes de junio, ya el formato de la RI, que recuerden debe ser presentado, en primer lugar es obligación de los trabajadores presentarlo, pero las empresas también deben solicitarlo entonces a sus trabajadores. El formato de la RI ya debe tener entonces este nuevo valor de la unidad tributaria, que como ustedes saben, bueno, debe ser entregado en la primera quincena del mes de junio, claro, inicialmente en enero, pero vista la variación, en este mes de junio ya debe estar incorporado este nuevo valor de la unidad tributaria, y en las sucesivas variaciones, importante modificar en donde se señala unidad tributaria por el nuevo valor por 9 bolívares. Y otro impacto que debemos tener presente a futuro en los próximos meses es precisamente el del impuesto a los grandes patrimonios, 150 veces las unidades, 150 millones de unidades tributarias para la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Y algo que es importante y que no podemos dejar de mencionar es que recientemente, bueno, finales del año 2022, fue dictada una sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde todos los sujetos pasivos especiales debían declarar o deben declarar el impuesto de los grandes patrimonios, más allá de que alcancen o no estos 250 millones de unidades tributarias. ¿Por qué? Bueno, porque dice que es una obligación de todos los sujetos pasivos especiales. En algún momento, bueno, éramos de lo que teníamos o existía esta opinión de que, bueno, si tú eras sujeto pasivo especial y no alcanzabas esta cantidad de unidades tributarias, no tenías que ni siquiera declarar. Pero lo cierto es que esto fue dilucidado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora, o sea, a partir de ese criterio, todos los sujetos pasivos especiales, lleguen o no lleguen a estos 150 millones de unidades tributarias en su patrimonio, deben por lo menos hacer la declaración, aunque su saldo a pagar sea cero. Esto entonces, para recordar cuáles son los puntos más importantes de este impacto de la unidad tributaria. Veamos un poco acá. Bueno, las sanciones en el COP. ¿Qué pasó con las sanciones en el COP? Bueno, que esto ya fue modificado, todos estos temas ya fueron modificados de unidades tributarias a la moneda de mayor valor, que como ustedes saben es un concepto que ha sido agregado, que fue agregado en el Código Orgánico Tributario del año 2020. Entonces, vamos a ver ahora una serie de situaciones o las normativas en las cuales la unidad tributaria fue sustituida por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que en este punto, y a raíz de alguna sentencia, no sabemos, bueno, con certeza si va a ser el euro, si va a ser el dólar, porque siento que en algunos de los meses, de los primeros meses del año, inclusive se escuché que el dólar estaba por encima del euro en algunos días. Entonces, ahí tenemos esa situación. Y otra situación adicional es que, bueno, en una sentencia que tiene que ver con la materia civil, no se utilizó el euro como moneda de mayor valor, sino que, bueno, este tribunal en materia civil, pues indagó un poco más en la página del Banco Central de Venezuela y determinó que de toda la lista, más allá de estas 5 que salen publicadas en la página principal del Banco Central de Venezuela, indagó un poco más allá y determinó que era la libra esterlina, entonces la moneda de mayor valor que iba a aplicar
en ese momento. Razón por la cual, entonces, esto de la moneda de mayor valor es algo como que, bueno, está indeterminado de cierta forma, porque adicionalmente el Código Orgánico Tributario no tiene una definición, bueno, la moneda de mayor valor es esto, no, sino que, bueno, lo dejo así, mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, sin mayor explicaciones. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, las sanciones en el COP fueron sustituidas por de unidades tributarias a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Tenemos otro caso, que es el caso más reciente, y bueno, vamos a tener una conferencia sobre esto, vamos a profundizar este tema que tiene que ver con el FONACI, el aporte al FONACI, que también fue modificada la determinación de unidades tributarias por la moneda de mayor valor, tomando en cuenta los ingresos pues que obtengan las empresas que realizan actividades económicas. Esto también fue modificado, fue sustituida entonces la unidad tributaria, y como les comento, vamos a tener una masterclass este viernes donde vamos a profundizar precisamente sobre este tema. Y otro de las circunstancias más recientes donde fue modificada precisamente, fue sustituida la unidad tributaria, es en la determinación económica para quienes van a ser los sujetos pasivos especiales a raíz de esta nueva providencia de sujetos pasivos especiales, que lo conversamos en nuestra conferencia gratuita pasada. Quienes quieran entonces profundizar sobre esta providencia pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde entonces se denota esta modificación. No sé qué, tenemos algo aquí por el chat. Ah, bueno, están dando las gracias. Con el tema específico de las multas en el Código Orgánico Tributario, bueno, fueron modificados este artículo 91, este artículo 92, y todos los ilícitos, bueno, ahora están medidos en, además de la sanción de clausura, medidas que van desde 100 veces la moneda de mayor valor hasta 300 veces la moneda de mayor valor. Por ejemplo, en el tema de facturación, estos son como las medidas que hay para las sanciones. Y recordamos que siempre va a ser o se utilizará, por ejemplo, el tipo de cambio que estuviera vigente para el momento del pago. Bien sea que estas multas estén establecidas en el tipo de cambio oficial o estén establecidas en términos porcentuales, entonces se utilizará el valor de la misma que estuviera vigente al momento del pago. Entonces, si tenemos una comisión de un ilícito en un mes, pero vamos a pagarla durante el transcurso, o la vamos a pagar 6 meses después, entonces imagínense cómo se incrementaría la multa, en razón de que, como vemos, con el paso del tiempo, todas estas monedas lo que hacen es aumentar, nunca van en descenso. Lo tenemos por aquí por el chat. Bueno, otra vez, nuevamente, Rosa, haciéndonos el recordatorio de nuestro canal de YouTube. Como les comentaba, con relación a la reforma LOCTI, pues entonces también fue sustituida la unidad tributaria por precisamente la determinación será ingresos brutos anuales superiores a 150.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Bueno, una de las consecuencias de esto que es posible que algunas empresas que llegaban en su momento a las unidades tributarias y eran aportantes, de repente con este cálculo, pues entonces sean excluidos del aporte del FONACI y ya no lo tengan que realizar. Pero lo cierto es que, como les comenté, vamos a tener entonces una masterclass donde vamos a profundizar del tema del FONACI, porque el tema del FONACI tiene mucha tela que cortar, tiene muchísimos aspectos, pero lo cierto es que en esta conferencia pues queríamos por lo menos hacer mención de que fue sustituida la unidad tributaria. Y acá, bueno, esto es lo que decíamos o señalábamos en nuestra charla, en nuestros cursos hasta este año, precisamente la determinación de los contribuyentes especiales, bien sea de la región capital o del interior del país. En esta providencia que estaba vigente desde el año 2007, la determinación era en unidades tributarias, ingresos brutos anuales para las personas naturales, para las personas jurídicas, estaba esta determinación económica, pero lo cierto es que esto ya fue sustituido
por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y aquí surgen algunas dudas. Bueno, ¿será que ya si en los últimos dos periodos no llego a los nuevos montos, podrá ser revocado? Bueno, ahí para esta revocación de sujetos pasivos especiales, entonces claro, tendremos que ir al análisis específico de cada empresa para ver, bueno, es susceptible de que en algún momento sea revocada esta calificación. Y si, bueno, si está dentro del supuesto, pero no ha sido revocado por el señal, de repente se puede iniciar un procedimiento para solicitar entonces a la administración tributaria la revocación de esta condición como sujeto pasivo especial. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo de la nueva providencia que está vigente, como les comento, desde el mes de marzo, donde ya no se utiliza la unidad tributaria, sino estos ingresos brutos, pues, medidos en moneda de mayor valor, bien sea para las personas naturales o para las personas jurídicas. Tenemos aquí ingresos brutos, por ejemplo, para las personas jurídicas mayores o iguales a 30.000 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Como les comentaba, las unidades tributarias municipales, bueno, no se ven entonces afectadas por esta modificación de los 9 bolívares, porque los municipios entonces han implementado su propio sistema para calcular sus unidades tributarias municipales. Tenemos entonces, por ejemplo, la de Distrito Capital, que a su cálculo representa el valor del 5% del criptoactivo preto fluctuante. Entonces aquí como el Distrito Capital, por ejemplo, pues hasta que ellos vayan modificando mensualmente esta unidad tributaria del Distrito Capital, que ya está desvinculada de este monto de los 9 bolívares que precisamente utiliza o solamente puede utilizar la Administración Tributaria Nacional, el CENIAR. Estas son, bueno, algunas de las consecuencias de precisamente que se haya determinado así o que se haya implementado desde el año 2018 a través de esta providencia. A ver, estoy viendo acá que hay algunas personas que tienen el micrófono encendido. Y por favor, podrían apagarlo porque hace como cierta interferencia aquí con nosotros aquí en lo que estamos conversando. El Petro, bueno, el Petro también es este nuevo indicador, esta nueva unidad de medida que fue incorporada también desde el año 2018, este criptoactivo, criptomoneda implementada por el Ejecutivo Nacional, que bueno, iba a estar su valor medido a través del barril de petróleo. Lo cierto es que también existen estos organismos, como les comentaba al inicio, el SAPI, el Instituto Nacional de Canalizaciones, Bolipuertos, espacios acuáticos, aeronáutica, y bueno, también el tema de los aeropuertos que ya han sustituido entonces para blindarse precisamente de la situación inflacionaria, para blindarse del tema de la depreciación del bolívar, entonces han sustituido entonces las unidades tributarias por Petro. Hay algunos otros temas que bueno, también se mantienen, algunas disposiciones se mantienen en algunas leyes de la unidad tributaria. Por ejemplo, estamos revisando la ley precisamente, esta reforma de ley de ciencia, tecnología e innovación, y si bien es cierto que para esta determinación, bueno, ingresos brutos de la moneda de mayor valor, cuando nos vamos a la parte sancionatoria, entonces vemos que en esta ley de ciencia, tecnología e innovación, de repente quedan algunas sanciones, bueno, más de tipo administrativo, en unidades tributarias. Entonces, como vemos, ha sido como una sustitución, pero no total, de la unidad tributaria por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, brevemente, recordando los impactos de este nuevo valor de la unidad tributaria, primero, solo para impuestos nacionales, y bueno, lo que quede rezagado en alguna ley de estas leyes, que bueno, porque hemos visto una tendencia a modificar todo por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, inclusive en leyes que no tienen que ver con la materia tributaria, la ley
contra la corrupción, la discriminación racial, han utilizado para sus multas la moneda de mayor valor. Quedan algunas otras leyes que todavía no han sido modificadas. Como les comento, esta ley del FONACYT utiliza por una parte la moneda de mayor valor, por otra entonces cuando nos vamos a las sanciones todavía unidades tributarias. Los principales puntos de atención que debemos tomar en cuenta, bueno, las tarifas del impuesto sobre la renta, quienes van a declarar, el tema de las retenciones, el tema de los sustraendos, el tema que, bueno, impacta precisamente en los montos de los desgravámenes y rebajas, en el formato de la RI y bueno, todo lo que tiene que ver con la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. No sé si, bueno, en los minutos que nos quedan, podemos conversar un poco del impacto en la materia laboral. Sí, claro que sí. Quedan algunos minutos. Bueno, sí, por supuesto, buenos días. Como bien indicaba Nair, la ley contra la discriminación racial publicada el año pasado, ¿qué hizo? Actualizó todo lo que tiene que ver su sistema sancionatorio a la moneda de mayor valor. Si ustedes no tienen el cartel, ese famoso cartel que debemos tener fuera en el ingreso de la entidad de trabajo, no lo tenemos publicado, el ente correspondiente los puede sancionar con 750 veces la moneda de mayor valor. ¿Ok? Si ustedes no tienen ese cartelito que dice, aquí se prohíbe cualquier tipo de discriminación racial. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque, insisto, la sanción es en la moneda de mayor valor, 750 veces. ¿Qué también ocurre? Tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, tenemos la LOPSIMAT, tenemos la Ley del Seguro Social, Régimen Prestacional de Empleo y BANAR. ¿Ok? ¿Qué pasa con ellas? Que ellas siguen sancionando con base a la unidad tributaria. ¿Cuál ha sido la invitación que ha hecho el ente, el CENIAD, a través de la Providencia en el año 2018, como mencionó Nair, y ahora sumado o incorporado en lo que es la última reforma del Código Orgánico Tributario? Instar a los entes del Estado a no utilizar la unidad tributaria. Es decir, que ellos creen su propio mecanismo sancionatorio, evitando la utilización de la unidad tributaria, ya que esta solamente va a estar reservada para el ente tributario propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Reformar todas estas leyes. Por supuesto, en virtud del principio de la progresividad de las normas laborales, mejorar lo que haya que mejorar en cada una de ellas y, por supuesto, ajustar todo lo que tiene que ver con el esquema sancionatorio. Por ejemplo, la ley del Seguro Social tiene sanciones leves, graves y muy graves, las cuales van desde 25 unidades tributarias a 100 unidades tributarias. Entonces, si los inspecciona este ente, los puede perfectamente sancionar a través de esta medida como es la unidad tributaria. Lo mismo aplica para el IMSACEL. Si ustedes tienen algún ilícito en materia de seguridad y salud en el trabajo, no han constituido el comité o no han permitido o no ha habido la elección de los delegados de prevención, no tienen el programa de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que está vinculado al área de seguridad y salud está establecido en los artículos 119 y siguientes lo que son las sanciones. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones? Leve, grave y muy grave, que van desde 25 unidades tributarias hasta 100 unidades tributarias. El tema con la LOPSIMAT es que es por cada trabajador afectado. Mientras que en la ley del Seguro Social pueden ser 25 o 75, dependiendo cuál sea la sanción, por específicamente el incumplimiento en materia del LOPSIMAT es por cada trabajador afectado. Usted no ha permitido o no ha habido la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la sanción no es por no tener el comité y es una sola sanción, no, es que es por no tener el comité y como eso protegería la seguridad y salud de todos los colaboradores, le van a preguntar ¿cuál es la nómina de su empresa? Ah, yo tengo 70 trabajadores, entonces será 70 veces el monto correspondiente. Es un monto bastante alto. Dígame si son de las muy graves que son 100 unidades tributarias. Entonces, multiplica eso por la cantidad de trabajadores que tenga la empresa por la sanción que evidentemente está incurriendo el patrón. Entonces, es importante que verifiquemos esto. Si lo multiplicábamos por 0,40, la sanción era pequeñita y las empresas decían, bueno, no importa, pero ahorita se ajustó a 9 bolívares.
Entonces podemos tener sanciones que van hasta 900 bolívares por cada trabajador. Si seguimos hablando en materia de seguridad y salud en el trabajo, si eso lo multiplicamos por 1050 trabajadores, 80, entonces el monto es bastante relevante, ¿ok? En materia de la ley orgánica del trabajo, igualmente tenemos sanciones en unidades tributarias. La más baja es 30 unidades tributarias y la más alta son 360. Dependiendo del ilícito en el que incurra el patrono, pues el funcionario actuante pues impondrá la sanción una vez que se agote lo que es el procedimiento correspondiente. Entonces, vemos que a pesar de que existió esa providencia administrativa y fue asumado o incorporado por el Código Orgánico Tributario la no utilización de la unidad tributaria, seguimos viendo normas que la continúan implementando. Por eso es que lo más probable es que por lo menos lo que es el esquema sancionatorio se ha modificado, así como se hizo con la ley contra la discriminación racial que se llevó a la moneda de mayor valor. De hecho, Banavi, ¿ok? Que es el FAO, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, si usted no se inscribe en el lapso establecido en la ley, la multa, incluso para desbloquearlo, porque lo van a bloquear para que no se pueda registrar, es 2 petros. Entonces ellos, a pesar de que la ley tiene sanciones, unidades tributarias, ellos han incorporado como esa sanción por el incumplimiento en el registro o el retardo en el registro de 2 petros. Entonces hay algunas sanciones donde aplican una cosa y otras donde aplican el petro. Han incorporado el petro en su sistema de unidades de medida para la sanción. Correcto. El INSEE, que muchas empresas no cumplen con el INSEE. Recordemos que el INSEE tiene 2 obligaciones, una civil y una tributaria. La obligación tributaria es declarar el 2% del salario de los trabajadores de manera trimestral y, por supuesto, cuando yo le pague a los trabajadores las utilidades, a ellos, es decir, a los trabajadores, les descuento el 0,5% que lo declaro en la oportunidad correspondiente. Y la otra obligación, que es la civil, como les decía, es el famoso Plan Nacional de Aprendizaje. ¿Ok? Si usted no se inscribe en el Instituto Nacional, el INSEE, ¿ok? A través de su plataforma, no se inscribe o hace modificaciones o hace declaraciones tardías, las sanciones que aplica el INSEE es con base a la moneda de mayor valor. Ese ente se rige por lo que establece el Código Orgánico Tributario. Por eso quizás si ustedes han hecho alguna modificación de un correo electrónico o han declarado tardíamente, el sistema automáticamente los bloquea y emite lo que es la multa. Pero esa multa se van a dar cuenta que muchas veces son 100 euros. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por el Código Orgánico Tributario y les están imponiendo lo que es la moneda de mayor valor. Entonces vemos cómo esta ley, a pesar de que no fue reformada, ya su sistema sancionatorio lo vinculaba con el Código Orgánico Tributario. Entonces es muy importante este tema de las sanciones. Por ahí teníamos unas preguntas. Si ustedes en su convención colectiva establecieron beneficios cuya unidad de medida iba a ser la unidad tributaria y esta se ajustó recientemente, pues entonces todos los montos se van a actualizar. Anteriormente lo hacían tomando en cuenta el 0,40. Hoy en día deben tomar en cuenta los $9. Perdón, los $9, la nueva unidad tributaria, que estaba pensando en dólares, porque también ha habido convenciones colectivas que han establecido beneficios en divisa. Eso nos ha llamado mucho la atención porque en las recientes convenciones colectivas donde hemos tenido conocimiento, que se han discutido todo lo que tiene que ver el tabulador, hemos observado que hay aspectos que lo han vinculado al dólar y otros que los han vinculado al petro. Por supuesto, cada vez que haya modificaciones en esos aspectos, en esas unidades de medida, va a impactar todo lo que sería esa planificación económica que debe tener la empresa. No toda empresa puede tener una convención colectiva con beneficios en divisa o petro, porque imagínense que esos montos se disparen. Entonces, ¿hasta cuándo sería sostenible esa convención colectiva? Por supuesto, hay disposiciones legales que me permiten exceptuarme de algunos cumplimientos, pero ese no es el tema del día de hoy acá.
Pero es importante que si tienen aspectos o beneficios cuya unidad de medida es la unidad tributaria y esta se ajusta, pues evidentemente tenemos que pagar las diferencias correspondientes. Así como ocurrió con el Cestatí, que paga menos 45 y ahora se fijó en 1000 bolívares, pues es 1000. Tenemos que asumir esa diferencia. Bueno, esto es todo como las medidas que se toman para hacer frente a la pérdida del valor del bolívar, a la inflación. Entonces, bueno, estamos buscando, bueno, la unidad tributaria. La unidad tributaria no se convirtió como en un factor como muy certero, entonces estamos buscando otras monedas de mayor valor, petro, dólar. Entonces, ahí como que se va utilizando todo esto como medidas para controlar un poco o reducir el impacto tanto de la hiperinflación. Sí, bueno, como bien decías tú, ya en el año 2018, incluso desde antes, en un mismo año hubo varios ajustes de la unidad tributaria. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran unos años bastante delicados aquí en el país. Y volviendo al tema, y disculpe que hable de otra vez de la Cestatí, que es socialista, pero es una ley que ha tenido bastante impacto desde el año 2015, que es cuando se promulga esta ley, la que está vigente, donde empezamos a pagar 1,5 unidades tributarias diarias y terminamos pagando el equivalente diario a 61 unidades tributarias. ¿Qué hicieron? En vez de ajustar la unidad tributaria, en este caso lo que hicieron fue ajustar la cantidad de unidades tributarias que le pagaba al trabajador, por supuesto, equivalente en bolívares. Entonces, es un tema donde se han buscado los mecanismos para mejorar la calidad de vida del trabajador desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario, pues ustedes dirán, bueno, las empresas tenemos que pagar más. Bueno, sí. Entonces hay que hacer el análisis, bueno, de este impacto de la unidad tributaria y de la moneda de mayor valor, porque como les comenté, en cada caso en específico, sobre todo, por ejemplo, en el tema del FONASÍ, bueno, habrá que determinar si con esta nueva determinación se beneficia la empresa y bueno, ya no tiene, se excluye de ser aportante. Pero claro, hay que determinar como cada caso en específico. Bueno, por acá nos están dando las gracias. Pues gracias a Lourdes por haber contestado precisamente esta pregunta sobre las convenciones colectivas, que imagino han generado muchísimos dudas. Y bueno, si unos están en petro, en dólares, o sea, los mecanismos son en general mecanismos para hacer frente a la situación económica. Bueno. Sí, como que ustedes le pagan un bono en divisa, o mejor dicho, el equivalente. Les dicen, le voy a pagar $20 el equivalente a la tasa del Banco Central y la tasa sube. Si la tasa sube, pues cobramos más, pero si la tasa baja, nos toca cobrar menos. No nos están desmejorando, siguen siendo los mismos $20, pero lo único que hizo fue el mercado fluctuar en ese momento. Entonces, lo que pase con esa moneda es lo que nos va a afectar de una u otra forma. Y bueno, seguimos en la espera de que, bueno, de repente, en algunas leyes tributarias que se dicten de repente en los próximos años, también entonces se vaya sustituyendo paulatinamente la unidad tributaria por la moneda de mayor valor o cualquier otro, de repente, indicador que surja en ese momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por acá también nos están dando las gracias. Andrés Jagenberg, bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y bueno, aquí como unos tips de lo que sucede con este nuevo valor de la unidad tributaria y estar muy pendiente, bueno, de todas las situaciones que esto genera. Por acá también nos están saludando. Saludos, Andrés. Andrés es súper fiel con la organización, súper fiel. Aquí, la organización tiene 40 años Francisco y Andrés está Delgado. con nosotros 50. Imagínate tú, antes de haber ejercido CRA, ya Andrés estaba con la organización. Ha estado acompañándonos siempre y bueno, participan en nuestras conferencias. Por aquí hay otras personas que se incorporaron tarde también, inclusive están incorporando en ese momento, pero lo cierto es que quería recordarles a todos aquellos que se incorporaron tardíamente, que saludos al licenciado Miguel Rojas, bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Aquellos que se incorporaron en los últimos minutos, pues esta conferencia va a estar brindada en nuestro canal de YouTube. Rosa, exactamente lo acaba de decir Rosa, bueno, y también tienen nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales, visiten nuestro Instagram, que bueno, adicional a hacer todo lo de la programación, en el Instagram también hay informaciones de actualidad, que bueno, en el momento, para que todos ustedes las conozcan. @OJDT online. Así que levanten ese teléfono, abren Instagram y escriban OJDT online y por favor nos siguen. Y bueno, para aquellos que, bueno, estoy saludando, vas a poner en evidencia, Andrés,
Aquellos que están también interesados en el tema LOCTI, que bueno, es uno de los temas que está, porque este 30 de junio se vence el tiempo para la declaración LOCTI. Para aquellos que quieran profundizar en ese tema, los invitamos pues a consultar nuestra página web y se incorporen entonces a nuestra masterclass, donde vamos a profundizar el tema que, como les comento, no quiero adelantar nada, pero tiene muchísima tela que cortar. Muchísimo. Bueno, para todos entonces un feliz día. Gracias, Lourdes, por acompañarnos No, el día gracias de por la hoy. invitación. Y bueno, feliz día para todos. Los esperamos en nuestras próximas conferencias.